Bienvenidos, en esta ocasión vamos a ver el tema de farmacología de la función tiroidea. Las hormonas tiroideas tienen múltiples funciones en el organismo, dentro de las que se encuentran el crecimiento y desarrollo, el control de metabolismo, principalmente de lípidos y de hidratos de carbono. Tienen algunos efectos sobre la función cardiovascular, por ejemplo, en el caso de T3, un efecto inotrópico positivo. Tienen un efecto vasodilatador indirecto, por aumento de la secreción de óxido nítrico y también ocasionan un aumento de la expresión de receptores adrenérgicos en tejidos sensibles. Estos tres efectos sobre la función cardiovascular los vamos a ver un poco más a detalle y vamos a ver la importancia que tienen cuando veamos hipertiroidismo. Y por último, las hormonas tiroideas son importantes para la termorregulación. La síntesis de hormonas tiroideas requiere de una cantidad importante de yodo y de algunos pasos que se tienen que seguir, entre los que se encuentran la captación del yodo, la organificación del yodo y, por último, el acoplamiento. En esta diapositiva podemos ver el proceso de síntesis de hormonas tiroideas en una célula folicular tiroidea. Estas células tienen un transportador de yodo y esto hace que la mayoría del yodo que consumimos en la dieta sea captado precisamente por la tiroides. Esto va a ser importante un poquito más adelante que veamos el tratamiento, principalmente de hipertiroidismo, por algunos tipos de tratamientos que se pueden utilizar. Una vez que el yodo es introducido a la célula, es captado por ella, aquí hay un paso previo que consiste en la oxidación del yodo. Posteriormente pasamos a lo que es la organificación. En este proceso de organificación, una proteína llamada tiroglobulina es precisamente yodada. Esto lo va a hacer una enzima que se llama peroxidasa tiroidea. De este proceso obtenemos esas tiroglobulinas, específicamente sus residuos de tirosina yodados. Una vez que tenemos esos yodotirosinas, estas se van a acoplar. Eh, Aquí en esta imagen aparecen dos diyodotirosinas, pero también se produce una monoyodotirosina, en la que solo se le agrega un yodo, ¿no? Una vez que están formadas esas tirosinas, la misma peroxidasa tiroidea hace otro segundo procedimiento, que es el acoplamiento, es decir, la unión de dos tirosinas eh, para formar las hormonas tiroideas finales, ¿no? En caso de que se unan dos diyodotirosinas, es decir, la que tienen dos yodos, formaríamos T4 o tiroxina. En caso de que se una monoyodotirosina y una diyodotirosina, tendríamos T3. El número 4 o 3 básicamente lo que nos está diciendo es el número de yodos que contienen esas tirosinas. Bien, una vez que se forman, en este caso se formó tiroxina o T4. Tiene 4 yodos. 1, 2, 3, 4. Esas son expulsadas de la célula folicular hacia algo que se llama coloide, que se encuentra en los islotes tiroideos. Bien, una vez que se formaron las hormonas tiroideas en la glándula tiroides, eh, ahora tenemos que hacer la secreción, ¿no? No sirve de nada que se queden en la glándula tiroides. Hay que secretarlas, que lleguen a la circulación sanguínea y lleguen al sitio donde van a hacer su acción. El control de la secreción hormonal está dado por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Habíamos visto algo similar ya cuando vimos glucocorticoides, solo que en ese caso, en vez de glándula tiroides, teníamos las glándulas suprarrenales, ¿no? Va a ser muy parecido en ese sentido. El hipotálamo envía una hormona liberadora de tirotropina
hacia hipófisis. Hipófisis va a liberar la hormona estimulante de tiroides y tiroides va a responder a esta liberando T4 y T3. Estas T4 y T3 tienen precisamente por aquí, pueden observar esto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una retroalimentación negativa. Lo que significa es que una vez que tenemos suficientes T4 y T3 circulantes, se va a dar una señal a hipotálamo y a hipófisis para que dejen de estimular a la glándula tiroides. Y entonces vamos a obtener una menor cantidad de TRH y una menor cantidad de hormona estimulante de tiroides, o TSH. La glándula tiroides secreta ambas hormonas, T3 y T4, es decir, triiodotironina y tiroxina. Y principalmente va a secretar T4. De esta va a secretar 80 a 100 microgramos por día y la secreción de T3 va de 30 a 40 microgramos también por día. Aunque sabemos que T3 es más activa que T4. ¿Por qué creen que haría esto? Bueno, vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los fármacos, los análogos de T3 y T4, como la farmacocinética de T4 tiene una vida mucho más larga, 7 veces más larga. Esto nos va a permitir que T4 sea principalmente una especie de reservorio de hormonas tiroideas. Es decir, normalmente esta T4 se va a ir convirtiendo a T3. ¿'Cómo es que se hace? Bueno, si vemos las imágenes de aquí abajo, simplemente tiene un yodo de más. En la posición 5' tiene un yodo de más, este yodo. ¿Cómo haríamos una conversión de T4 a T3? Quitándole este yodo. Y se convertiría en T3. Esto lo hace una enzima llamada desyodasa. Los tejidos pueden hacer esta conversión. Entonces, lo único que tienen que hacer es convertir esa T4 a T3 y ya tenemos la forma más activa. ¿Esto qué nos permite? Bueno, que dure más tiempo, ¿no? Aunque también va a ser relativamente inconveniente a la hora de tratar un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la glándula va a tener almacenada T4, T3 también, y además va a haber T4 circulante que se va a estar convirtiendo a T3 y va a seguir siendo activa. Entonces, cuando queremos tratar un hipertiroidismo, pues sí va a tardar un poquito más el efecto en hacer, o los efectos terapéuticos en verse, ¿no?, el paciente. Esto también va a facilitar el caso contrario, en el caso de un hipotiroidismo. Si el paciente deja de tomar su medicamento un día, probablemente no pase mucho, no se presenten manifestaciones clínicas de hipotiroidismo. Tendría que dejar de tomarlo varias semanas para que se dé en lo que se acaba la T4 que está circulante, se va convirtiendo en T3 y se acaba la T3 ahora sí circulante también. Entonces, esa es una de las ventajas de esta secreción, ¿no?, de que se secrete la forma inactiva, por así decirlo, T4 principalmente. Bien, ese último proceso que les expliqué, esa retroalimentación negativa, mantiene una función tiroidea normal, o conocido también como eutiroidismo. Una falla en el control de en esta retroalimentación negativa o en la función de la glándula llevan a estados en los que una de dos, o la glándula no está secretando suficientes hormonas, y esto se conoce como hipotiroidismo, o otro estado en el que se están secretando demasiadas hormonas tiroideas, conocido como hipertiroidismo. Vamos a ver estos desórdenes un poquito más adelante y vamos a ver sus manifestaciones clínicas y posteriormente vamos a pasar a los fármacos para tratar estos dos. Comenzando con el hipotiroidismo. Las causas más comunes de hipotiroidismo son deficiencia de yodo y desórdenes autoinmunes, conocidos como tiroiditis autoinmunes, entre las que se encuentra la tiroiditis de Hashimoto. En esta tiroiditis de Hashimoto hay anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea, la enzima tan importante que hacía la organificación y el acoplamiento.
esa hormona, esa enzima, tiene anticuerpos en contra de ella. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, la glándula tiroides no va a tener su peroxidasa tiroidea y va a tener problemas para realizar esa síntesis de hormonas tiroideas. Hay otras causas más, un poco más raras o menos comunes, pero que también son posibles, eh, que se conocen como hipotiroidismo central. Aquí el problema no radica precisamente en la tiroides, sino en el sistema de control, fallas en hipófisis o fallas en hipotálamo. Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo incluyen fatiga, letargo, piel seca y fría, estreñimiento, intolerancia al frío. Estos pacientes tienden a presentar algunas manifestaciones mentales como bradisiquia, lentitud de pensamiento y depresión. También pueden tener alteraciones menstruales e infertilidad. En el caso del bocio, se va a presentar en hipotiroidismo primario y van a tener efectos cardiovasculares. Hay que recordar que todas estas manifestaciones clínicas lo encontrábamos un poco más arriba en la presentación, en las funciones de las hormonas tiroideas. ¿Qué va a pasar en estos casos? Bien, el paciente puede presentar hipertensión y bradicardia. En el caso del hipertiroidismo, este consiste en una producción y secreción aumentada de hormonas tiroideas. Sus causas más comunes son dos principalmente: la enfermedad de Graves. Esta involucra el 60 al 90% de los casos, y en este caso es un poquito complicado. De una manera muy sencilla, esta se da por una sobreestimulación del receptor de TSH por anticuerpos IgG. Es decir, hay anticuerpos en contra del receptor que al unirse al receptor lo estimulan. Eh, de esta manera van a ocasionar que la glándula tiroides secrete hormonas, como si la estuviera estimulando el eje hipotálamo hipoficiario. Y tenemos también otra causa, el bocio tóxico uninodular o multinodular, dependiendo de cuántos nódulos haya. En este caso, hay una mutación del receptor de TSH que ocasiona nódulos con funcionamiento autónomo. Esta mutación en el receptor de TSH hace que se pueda estimular el mismo. Entonces, a pesar de que no hay una TSH o el eje hipotálamo hipófisis no está estimulando la tiroides, el receptor no lo necesita. Entonces, estos, estos nódulos se estimulan solos y secretan hormonas tiroideas, más de las necesarias. En el caso del hipertiroidismo, las manifestaciones clínicas son pérdida de peso, piel caliente y húmeda. Sus manifestaciones cardiovasculares van a ser taquicardia y aumento de la presión de pulso. Manifestaciones musculares son debilidad muscular, temblor, desgaste muscular y exoftalmos en el caso de la enfermedad de Graves. Lo que pueden ver aquí en la imagen es precisamente un exoftalmos. Pasando a los fármacos. En los fármacos vamos a tener varias opciones de tratamiento. Obviamente para el hipotiroidismo van a ser unas y en el caso del hipertiroidismo van a ser otras opciones. Lo primero que vamos a ver son preparados de hormonas tiroideas. Estas serían hormonas tiroideas en el caso de que necesitemos sustituir la producción de hormonas tiroideas. Esto lo vamos a tener obviamente en el caso de hipotiroidismo. Bien, los preparados de hormonas tiroideas son sales de sodio de las hormonas tiroideas y las podemos ver aquí precisamente: levotiroxina sódica y leotironina sódica. Esto nos dice que es una sal de sodio precisamente. Estas se utilizan como tratamiento sustitutivo en caso de deficiencia de hormonas tiroideas por hipotiroidismo. Levotiroxina es el primer fármaco que vamos a ver. Es una sal sódica de T4
Y este es el fármaco de elección en el tratamiento del hipotiroidismo, ya que tiene una potencia estandarizada, sus efectos son predecibles y su vida media es más larga. En cuanto a la farmacocinética de levotiroxina, esta se puede administrar por vía oral y hay formulaciones para vía intravenosa. Eh, Su biodisponibilidad oral es entre 70 y 80%, y aquí cabe mencionar algo bastante importante en esta biodisponibilidad. Esta va a variar entre marcas y formulaciones. Es de los pocos medicamentos en los que, mientras no haya un estudio de farmacocinética, no se tienen que, no es recomendable sustituirlos o cambiar marcas por otras. Normalmente esto no pasa con todos los fármacos, pero en este caso sí. Si se va a sustituir una marca de levotiroxina por otra, se deben hacer monitoreos de T4 y de TSH posteriormente. Bien, la absorción de levotiroxina es en estómago e intestino, y esta es modificada por alimentos entre los que se encuentra el café, la soya y la fibra dietética. Su vida media va entre de 7 días, y esto permite que se pueda administrar una vez al día. Se va a metabolizar en tejidos periféricos a T3. En cuanto a la absorción, este también tiene otra característica particular. La levotiroxina se tiene que administrar de preferencia con el estómago vacío y una hora antes de los alimentos. O, en caso de que esto no sea posible, se debe administrar 4 horas después de los alimentos. Entonces, lo ideal es que se administre en la mañana, en cuanto se despierte el paciente, una hora antes del desayuno. El tratamiento con levotiroxina se va a iniciar con dosis bajas, en especial en adultos mayores y pacientes con hipotiroidismo severo o de larga evolución, y esta la vamos a ir incrementando mensualmente hasta alcanzar un estado estable. ¿Cómo sabemos que ya tenemos un estado estable en el tratamiento de levotiroxina? Bueno, este se va a determinar mediante estudios de laboratorio, midiendo los niveles de TSH y de T4. Ahora, si recuerdan la gráfica de la secreción de hormonas tiroideas, cuando hay suficiente eh, hormonas tiroideas circulante, la TSH va a estar baja relativamente. ¿Por qué? Porque eso le está diciendo al eje hipotálamo hipoficiario que no tiene que estimular a la tiroides. En caso de que tengamos niveles de TSH elevados, nos va a indicar que nuestra dosis es insuficiente. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el hecho de que no haya suficiente T4 y T3 le va a decir al eje hipotálamo hipoficiario que necesita estimular a la tiroides. ¿Y cómo lo va a hacer? Liberando TSH precisamente. Las indicaciones de levotiroxina, su principal indicación es el tratamiento del hipotiroidismo. Hay una eh, emergencia o una crisis que se puede presentar en el caso de hipotiroidismo que se llama coma mixedematoso. En este caso, en caso de que se presente este coma mixedematoso, se va a utilizar la administración intravenosa en carga o liotironina, que vamos a ver un poquito más adelante, seguida de dosis de mantenimiento. También puede ser utilizada como terapia de supresión en pacientes con nódulos tiroideos o cáncer tiroideo. ¿Qué va a pasar en estos nódulos o en el cáncer tiroideo? Bien, el eje hipotálamo hipoficiario va a liberar, como habíamos visto hace rato, TSH, hormona estimulante de tiroides. Estos nódulos y el cáncer tiroideo van a crecer más rápido, se van a replicar más rápido tras una estimulación de TSH. Entonces lo que se quiere hacer es administrar levotiroxina para que el eje hipotálamo hipoficiario deje de liberar TSH y estos nódulos y el cáncer no crezcan más rápido. Bien, levotiroxina tiene múltiples interacciones farmacológicas. Eh, Tenemos, por ejemplo, algunos fármacos que van a disminuir la absorción de levotiroxina, entre los cuales tenemos antiácidos y los inhibidores de la bomba de protones.
tenemos sales de hierro y los secuestradores de ácidos biliares que habíamos visto ya en otra clase para tratar dislipidemias. Bien, tenemos fármacos que van a aumentar su metabolismo, como son rifampicina, carbamazepina, fenitoína y sertralina. Estos dos procesos van a ser inconvenientes. ¿Por qué? Porque las concentraciones plasmáticas de levotiroxina en pacientes que toman estos fármacos van a ser más bajas. Bien, hay unos fármacos que van a inhibir su desyodación, como es el caso de amiodarona, y hay fármacos que tienen mecanismos inciertos, pero se ve en la clínica que modifican la respuesta a levotiroxina, como son los estrógenos, sea por tratamiento anticonceptivo o por el embarazo. Lovastatina y simvastatina, que son estatinas, y etionamida y los inhibidores de tirosincinasa. Pasando al siguiente fármaco, liotironina. Esta es una sal de T3. Este es más potente que la levotiroxina, 4 veces más potente, pero no se utiliza para el tratamiento de hipotiroidismo por algunas desventajas. Como son desventajas farmacocinéticas, eh, otra de las razones es que es más difícil de monitorear el tratamiento, ya que no se incrementa T4 y causa mayores efectos adversos cardíacos. Y por último, es más cara. Entonces, va a tener esas son las desventajas principales que tiene la liotironina. Y esto va a hacer que la podamos utilizar en algunas otras indicaciones más limitadas. En cuanto a su farmacocinética, se puede administrar también por vía oral e intravenosa. Su biodisponibilidad es mayor a la de levotiroxina por vía oral, ¿no? 95%. La concentración máxima se alcanza de 2 a 4 horas y la vida media es de un día, en comparación con 7 días de levotiroxina, ¿no? ¿Esto qué va a pasar? Bueno, que se va a requerir administración más prolongada, ¿no? Vamos a necesitar más administraciones más seguidas de liotironina que de levotiroxina. Levotiroxina una vez al día es suficiente, ¿no? Bien, dentro de los efectos adversos de las hormonas tiroideas, esta va a aplicar para ambas, ¿no? Excepto que en el caso de levotiroxina pues van a ser más raras. Bien, los efectos adversos van a ocurrir solo por errores en el tratamiento, como son dosis excesivas, y van a ser similares a las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo. Dentro de las más importantes están la fibrilación auricular y el aumento del riesgo de osteoporosis. La siguiente parte del tema son los fármacos antitiroideos. Estos son fármacos que vamos a utilizar principalmente en casos con hipertiroidismo. Una de dos, para tratarlo por completo o en preparación para un tratamiento más definitivo, como pudiera ser el tratamiento quirúrgico o un tratamiento con radiación. Existen diferentes fármacos que tienen capacidad de interferir con la síntesis, liberación o acción de hormonas tiroideas, dentro de las que tenemos las tionamidas, los betabloqueadores, las sales de yoduro y el yodo radioactivo. El primer grupo de fármacos, las tionamidas. Estas tionamidas son fármacos inhibidores de la peroxidasa tiroidea. Ya habíamos hablado de ella. Es necesaria para llevar a cabo dos procesos, la organificación del yodo y el acoplamiento de las yodotirosinas. Bien, en este grupo de fármacos se encuentran dos fármacos de venta aquí en nuestro país y otro de ellos que no está de venta en América, se utiliza en Europa principalmente. Metimazol y propiltiuracilo están de venta aquí en nuestro país y carbimazol es en Europa principalmente. Bien, hablando de la farmacocinética de ellas, tras la administración oral son bien absorbidas en el intestino, se concentran en la glándula tiroides por transporte activo. Esto va a favorecer la duración de su efecto.
tienen vidas medias relativamente cortas, pero el efecto que se va a dar con ellas va a ser un poco más largo, ¿no? Por lo menos en el caso de metimazol. La vida media para propiltiuracilo es de 75 minutos y en el caso de metimazol es de 4 a 6 horas. La duración de acción en el caso de propiltiuracilo es corta, 2 a 3 horas con 100 miligramos y de 6 a 8 horas con 500 miligramos. Esto quiere decir que a pesar de que administremos dosis más altas, requerimos de administrar la dosis varias veces al día, ¿no? Esto no se da con metimazol. Metimazol podemos inhibir la peroxidasis tiroidea por 24 horas con tan solo 10 a 25 miligramos. El mecanismo de acción consiste en la inhibición de la síntesis de hormonas tiroideas en dos de sus pasos. Uno, la inhibición de la unión de yodo a los residuos de tirosina de la tiroglobulina, lo que es conocido como organificación del yodo, y inhiben también el acoplamiento de residuos de tiroglobulina para formar yodotironinas. Este es el acoplamiento como tal. El propiltiuracilo también inhibe parcialmente la conversión periférica de T4 a T3. Y bien, los efectos de las tionamidas son evidentes hasta las 4 u 8 semanas. Esto es debido a que la glándula tiroides almacena grandes cantidades de hormonas y la vida media larga de T4 también es importante para este retraso en el efecto. Las tionamidas van a ser útiles como tratamiento de la enfermedad de Graves cuando se espera una remisión espontánea, es decir, cuando esperamos que con el uso de tionamidas la enfermedad se inactive y ceda, ¿no? Hay pacientes en los que esto no se va a dar, entonces vamos a utilizar como coadyuvantes a la terapia con yodo o coadyuvantes al tratamiento quirúrgico. Es decir, administramos una tionamida, se controla el hipertiroidismo y posteriormente se hace algún procedimiento que va a controlar o va a tratar definitivamente este hipertiroidismo. Los efectos adversos son relativamente raros en la actualidad. Los más graves, que sí son graves, son agranulocitosis y falla hepática fulminante. En el caso de la falla hepática fulminante se presenta en mayor frecuencia con propiltiuracilo. Bien, la alergia o intolerancia a metimazol también es algo de cuidado. Eh, una por la frecuencia en la que se puede llegar a presentar, la otra que el paciente que sea alérgico a metimazol, una de las cosas que se pueden hacer en ese caso es administrar propiltiuracilo, pero hay 50% de probabilidades de que también sea alérgico a propiltiuracilo al paciente. Entonces hay que vigilar al paciente que presente esa alergia o intolerancia a metimazol. Dejando atrás las tionamidas, pasamos al yodo radiactivo. Este es un isótopo de yodo, el isótopo 131 de yodo, y este se utiliza para el tratamiento de hipertiroidismo. Eh, Hay que recordar, la mayoría del yodo que consumimos lo capta la glándula tiroides para la formación de hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, esto va a tener una ventaja, que si administramos un yodo que produce radiación, eh, la mayoría de ese fármaco va a ser captado por la glándula tiroides. Entonces no tenemos ese problema de que se vaya a otros tejidos y ocasione daño. Bien, es posible destruir la glándula completamente sin dañar tejidos adyacentes utilizando las dosis adecuadas de yodo 131. El yodo que utilizamos en la dieta normalmente, el yodo que se administra en la sal, por ejemplo, sal yodada, es el isótopo 127. Es una de las diferencias. Ese 127 obviamente no emite radiación, solo en el caso del 131. En el caso de las sales de yodo, se espera que normalmente pensaríamos que si le administramos yodo al paciente, empiece a producir una mayor cantidad de hormonas tiroideas, ¿no?
Bueno, eso no es lo que pasa cuando administramos dosis muy altas de yodo. Cuando administramos dosis extremadamente altas de yodo, lo que hacemos es que la glándula tiroides deje de sintetizar hormonas tiroideas y deje de liberarlas. Esto se conoce como efecto de Wolff-Chaikoff. Y tiene ciertas ventajas, pero también tiene desventajas el administrar estas sales de yodo. Uno, la inhibición es rápida. 2 a 7 días el paciente ya no está sintetizando hormonas tiroideas y no las está liberando. Pero la duración no es larga. No podemos tratar al paciente indefinidamente con estas sales de yodo. Solo va a durar unas semanas. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? En esos casos lo que se busca hacer es tratar al paciente sea con radiación o quirúrgico. Es decir, quitar la tiroides, quitar media tiroides, una tiroidectomía o ablación con yodo radiactivo. Entonces, esa es la utilidad de estas sales de yodo. Y los betabloqueadores. Estos betabloqueadores los habíamos visto ya como antihipertensivos. Se utilizan como coadyuvantes en el tratamiento del hipertiroidismo. El más utilizado con esta finalidad es propranolol. Son utilizados no para tratar el hipertiroidismo, sino para controlar los efectos cardiovasculares de estas hormonas tiroideas, ¿no? Sí, quitar la taquicardia, quitar la hipertensión y controlar las arritmias que se pudieran llegar a dar. Y bien, eso sería todo por este tema. La siguiente clase continuamos con farmacología endocrina, en específico la parte de hormonas sexuales.